Bien. Vale, son las 10 ahora. Esperamos un minutillo para que se apunte más gente. Ya somos más de 50, pero por si acaso. Vamos a esperar a ver si viene más Pero gente. ahora no nos ve nadie, ¿no? Sí, sí, nos están viendo ya. Estamos ya en activo. Vale. Estamos en activo con los 50 y pico, ¿no? Que hay. Eso es. Animándoles la espera. Buenos días. Hola, Óscar, te veo por ahí. Oye, bueno, ahora os pediré que quitéis el audio, por favor, porque es que si no va a ser un rollo. Pero bueno, Óscar, gracias por saludar y un placer verte por aquí. Óscar Igualmente. Pelayo, ¿verdad? Sí, sí. Te he conocido por la voz, ¿eh? No veas. Vaya. Al final todo queda en casa, ¿no, María Luisa? O sea, te quiero decir que yo creo que va a haber muchas caras conocidas hoy. Muchos de la asociación. Hay alguien de fuera que hemos invitado excepcionalmente, pero la mayoría sí somos asociados. Lo que pasa que es cierto que hay dentro de las empresas de la asociación, pues dependiendo del tipo de tema que tratemos, unas veces viene un perfil más de tecnología, más de operación. Entonces hoy justo de recursos humanos hay gente que yo personalmente no conozco todavía. Entonces, bueno, siempre pasa en cada evento, que no conoces a todo el mundo todavía. Entonces hay gente nueva, pero de la asociación. Muy bien. Muy bien. A ver, yo creo que son y dos ya, podemos empezar, ya Pues somos 60. podemos empezar. Pues fenomenal. Si os parece, lo que voy a hacer es dar comienzo a esto. Estoy viendo que estáis todos vosotros con audio quitado el que quiere, pero con cámara. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días. Vamos a arrancar a este webinar sobre teletrabajo de la ARC. Bueno, ya todos sabéis a lo que estáis, pero sí quiero daros unas pequeñas pautas debido a la herramienta que tenemos, evidentemente, y sobre todo a la costumbre que tenemos todos en la asociación de ser partícipes de los eventos, tanto los ponentes como los asistentes, pues solemos ser muy cercanos, con las cámaras abiertas, audios abiertos. Pero en este caso en concreto, que vamos a ser muchos, sería muy complicado. Así que os pido a todos, por favor, que silenciéis y que quitéis el vídeo, salvo a los ponentes, a los 5 ponentes. Y luego quizá al final, si nos da tiempo, pues sí hacemos una ronda en la que os permitamos hablar a los que queráis, pero en principio, por favor, dejadlo todo apagado. Como guión del día de hoy o como antecedentes, deciros que evidentemente llevamos muchos meses ya con el tema del teletrabajo, entonces ha habido muchos webinars, se ha hablado mucho sobre el tema. Por supuesto, sobre la normativa, con el cambio de normativa, pues todos sabéis que ha habido muchos webinars a los que habréis asistido. Por eso el enfoque que hemos querido dar aquí es un poco diferente. Pulsando las necesidades que nos ibais diciendo desde la asociación, hemos visto que bien, que el paso de 0 a 100, como decía Sandra, que me ha encantado, de 0 a 100 en marzo a teletrabajo en muy pocos días, por no decir en poquísimos días, pues es algo que, bueno, que ya lo hemos vivido todos, que ya lo sabemos, que ya lo conocemos, entonces por eso no vamos a hacer tanto hincapié, no vamos a incidir tanto en eso. Nos interesa más saber qué tenemos ahora, ya es una situación relativamente estable, qué está pasando, cómo lo estamos viviendo y de esto qué va a pasar en el futuro, qué preveemos que quede a corto y que quede a medio largo cuando se supone que ya estemos todos en la calle disfrutando. Y por otro lado, también respecto a la normativa de teletrabajo, pues muchos sois de recursos laborales o recursos humanos, o ya sabéis, bueno, quien no conoce la normativa, quien esté interesado, entonces no os vamos a contar toda la normativa aquí, sino que realmente lo que vamos a hacer es incidencia en aquellas cosas que entendemos más destacadas para nuestra industria o un poquitín más, no voy a decir conflictivas, pero bueno, sí que nos afecten más. El orden del día va a ser inicialmente una ponencia sobre, como os decía, esta última parte, la laboral, pero simplemente, bueno, simplemente no, todo lo que nos afecta más como industria de la nueva normativa laboral. Y después ya pasamos a la mesa redonda en las que haremos una serie de preguntas a perfiles muy distintos que tenemos en esta mesa para que seáis totalmente complementarios. Si os parece, ahora voy a presentar exclusivamente a Ana Godino, que es la primera parte de la ponencia, y luego ya, para que lo tengáis más fresco, cuando nos adentremos en la mesa, os presento al resto, bueno, a los ponentes de la mesa, que también incluirá a Ana. Por cierto, yo soy María Luisa Merino, gerente de la RC, empiezo por el final, pero bueno, para los que no me conozcáis. Os decía, primero empezamos con la parte de la nueva norma
y para ello contamos con Ana Godino. Ana Godino es socia de Sagardoy Abogados, lleva allí más de 20 años en este despacho y especializada en relaciones laborales y todo lo que tenga que ver con el ámbito jurídico laboral. Está especialmente orientada a asesoramiento de grandes empresas y pymes. Además, es profesora del Máster de Relaciones Laborales de la Business School de Sagardoy y es autora de diversas publicaciones en materia laboral. Además, la hemos escuchado en otros webinars hablando de la nueva ley y la verdad es que nos encanta Ana, con lo cual le hemos pedido el favor de acompañarnos hoy y tenemos la suerte de contar con ella. Ana, todo tuyo. ¿Quieres que publiquemos la presentación o la quieres de soporte o tú me dices cuando necesites? Yo creo que no, para darle ese aire menos formal, digamos, que comentabas. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, María Luisa, por la presentación y por darme la oportunidad de estar un ratito con vosotros y, en fin, ayudar un poco a dilucidar cuáles son los problemas de esta norma, qué está pasando, cómo podemos afrontarlos, más que una charla puramente técnica, porque la ley es de sobra conocida y sobre todo porque se plantean muchos interrogantes y pocas respuestas, ¿no? Yo os iré dando en cada uno de los puntos pues mi opinión o por dónde creo que pueden ir las cosas, pero bueno, se trata de eso, de una opinión más y luego que podamos aprovechar, nos voy a entretener mucho, os lo cuento en 20-25 minutos para luego dar tiempo a la mesa redonda que haremos y que yo creo que tiene especial importancia. Bueno, como sabéis, el nuevo Real Decreto ya está en vigor desde el día 13 de octubre con el plazo de cadencia de entrada en vigor de la ley. Y sustituye a la versión que teníamos anterior de la regulación del trabajo a distancia, que estaba en la norma, como sabéis, en el artículo 13 del Estatuto. Se le ha tachado, se le ha acusado a la norma de ser hiperreguladora, porque en realidad el artículo 13 ya establecía pues, una definición de lo que era el trabajo a distancia, una igualdad de derechos y obligaciones, que es lo que establece ahora la norma, y ahora es verdad que se regula lo mismo, pero de una manera muy extensiva. Probablemente era necesaria, yo creo que ha quedado en algo razonablemente, en fin, pues válido. Ya sabéis que la primera versión de la norma pues fue un caos porque se enfocaba desde un punto de vista de conciliación y no de un sistema de organización de trabajo como es hoy en día y como se ha convertido a raíz de esta situación excepcional que estamos viviendo. Y por lo tanto, pues no nos queda más que, con la opinión que tengamos cada uno de ellos, pues que asumirla, acatarla, interpretarla, digamos, de la mejor forma posible. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya sabéis que la norma, en primer lugar, pues pivota sobre varios aspectos que yo creo que son los relevantes y que destaco, y que son, en primer lugar, la voluntariedad, que no es un tema menor, es decir, la ley predica constantemente en su articulado, el Real Decreto Ley, pues que la opción del trabajo a distancia es voluntario para el trabajador y para el empleador, y por lo tanto asocia, digamos, determinadas obligaciones o derechos en función de esa voluntariedad. Señala que es imposible, que no hay posibilidad de despedir por negarse, por el ejercicio de la reversibilidad o por las dificultades de pasar de un sistema a otro. Pero claro, lo primero que se plantea en relación a la voluntariedad es si esa voluntariedad es tal de verdad, porque lo que se está produciendo es que a lo largo de todo el articulado hay numerosas excepciones a esa voluntariedad. ¿Y dónde las hay? Pues las hay, por ejemplo, y el que más nos preocupa, imagino que a todos, en los supuestos del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos en que, como sabéis, ya estaba vigente la ley desde el año 2019 y lo que prevé la norma es precisamente que por razones de conciliación de la vida familiar, el trabajador tendrá derecho a adaptar la jornada de trabajo y, por lo tanto, incluso a solicitar la fórmula del teletrabajo por esas razones de conciliación. Bueno, esa petición, la acreditación de las causas y la posibilidad o digamos las dificultades que ahora van a tener las empresas para negar esa posibilidad de teletrabajo, porque ahora es una forma de organización que está en todas las empresas, pues se convertirá en un elemento en donde la voluntariedad pues probablemente no será tal, ¿no? Ese es el primer punto. Sabéis que la norma también prevé que en los supuestos de trabajadores que estén cursando estudios para la obtención de un título académico o profesional, pues la norma también le permite la situación de teletrabajo, digamos, impuesta quiero decir para el empresario, en tanto que admite la posibilidad de que se sitúe en esa situación sin voluntariedad.
Se prevé también para los supuestos de víctimas de violencia de género, son supuestos más excepcionales, y en cierta medida se prevé ahora para la situación derivada del COVID. Como sabéis, el Real Decreto Ley dice expresamente en la disposición transitoria que esta norma no es aplicable a las situaciones derivadas de la situación COVID. Como sabéis, ahora se está, digamos, el teletrabajo, el trabajo a distancia, imponiendo por razones de prevención y de evitación del contagio, y por lo tanto sería otro supuesto, digamos, de no voluntariedad. Bueno, habrá que estar atento porque estamos detectando en los acuerdos colectivos y en las negociaciones colectivas que ya se están produciendo y que se han iniciado una cierta tendencia de la representación legal y de los sindicatos en ir a modulaciones de esta voluntariedad, de tal manera que lo que están tratando es establecer unos requisitos que cuando se cumplen, pues no hay tal voluntariedad porque es posible imponerlo por parte del trabajador al empresario. Bueno, vosotros sois los interlocutores en esas negociaciones y bueno, pues pondréis seguramente orden, digamos, en las mismas, pero estamos viendo que esa tendencia de la voluntariedad por la vía de la negociación colectiva pues puede quedar en algo pues menos voluntario. En segundo lugar, recalcar que estamos ante un contrato o un acuerdo formal. La norma establece que le da el tratamiento de un contrato ordinario y lo que dice es que tiene que celebrarse por escrito, tiene que tener, como sabéis, un contenido mínimo obligatorio, que ahora entraremos en él, tiene que ser comunicado en el plazo de 10 días a la representación legal de los trabajadores y tiene acceso, que es algo inédito hasta ahora, al Servicio Público de Empleo, es decir, tiene que ser registrado como tal contrato, bien como anexo al contrato, bien como contrato inicial cuando el trabajador se incorpora por primera vez. Y lo dice la norma, reversible, precisamente para incidir en esa voluntariedad. La reversibilidad ya sabéis que es la posibilidad o la decisión de volver al trabajo presencial desde una modalidad de teletrabajo a la que se ha accedido. Y dice que es reversible en la doble vía y que por lo tanto será reversible para la empresa y será reversible para el trabajador. Aquí una de las cuestiones que se plantea con la reversibilidad es cuáles son esos plazos de reversibilidad que deben de regir y sobre todo si esa reversibilidad puede ser dos cuestiones, distinto los plazos de reversibilidad para la empresa y para trabajador, es decir, yo preveo que desde el punto de vista de empresa le puedo decir al trabajador que se incorpore con un plazo de preaviso de 15 días y sin embargo establecer un plazo distinto de esa incorporación cuando quien solicita esa reversibilidad es el propio trabajador. Aquí el problema que tenemos y que tendréis probablemente en las empresas es qué pasa con esta situación de reversibilidad absoluta si no se regula adecuadamente en el contrato, en la propia negociación colectiva, pero también en los acuerdos de trabajo a distancia, qué es lo que pasa si la empresa se organiza de tal manera que empieza a prescindir de los espacios en los que se hace trabajo presencial. Se está produciendo un efecto que nosotros estamos viendo muy llamativo y es que las empresas están dejando los alquileres, están dejando oficinas precisamente porque al potenciar el teletrabajo pues es una medida de ahorro de costes, digamos, innecesaria probablemente y que por lo tanto están prescindiendo. Claro, si yo me organizo con arreglo a un determinado formato, digamos, de teletrabajo, de trabajo a distancia, ¿qué es lo que pasa en supuestos de reversibilidad y en donde se vuelve, digamos, a la situación anterior, si me ha adaptado o no? Bueno, esto plantea problemas y lo que se está planteando en las empresas o las cuestiones que nos están llegando a nosotros al despacho es precisamente si cabe establecer plazos de reversibilidad, pues me han planteado hasta de 3 años. Es decir, si yo me organizo, dejo las oficinas, pues no quiero que esa reversibilidad se produzca en un plazo menor de 3 años, o de 2 años, o de 1 año, o de 6 meses. Bueno, yo creo que cabe siempre que no se deje sin efecto. Mi opinión es que cabe plazos de reversibilidad amplios, es decir, oye, pues no te incorporas otra vez al trabajo presencial si no ha pasado un mínimo de 6 meses o de 1 año, pero no cabe plazos tan amplios como para que al final la reversibilidad pues sea en realidad pues una falacia y no exista, ¿no? No se permita, digamos, esa posibilidad en la que incide la ley de volver a una situación de trabajo presencial. Respecto de lo que se considera trabajo a distancia, no he hecho, ya sabéis que la definición legal del trabajo a distancia y del teletrabajo como una forma de trabajo a distancia, pues requiere de que este sea regular y lo considera que es regular cuando se presta durante un plazo, como sabéis, del 30% durante un periodo de 3 meses.
La verdad es que yo no he conseguido averiguar por qué lo del 30% en el periodo de 3 meses, cuando las jornadas en los convenios colectivos son jornadas anuales. ¿Por qué el plazo de referencia de 3 meses? Lo lógico hubiera sido decir, pues es teletrabajo, trabajo a distancia, un 30% de la jornada anual que se prevea en convenio colectivo para cada uno de los sectores. Bueno, está dando problemas porque en algunas empresas ese 30% no se cumple en el periodo de 3 meses y sin embargo se cumple en el periodo anual. Por ejemplo, en los supuestos de jornadas intensivas de verano, es decir, yo la jornada en verano, la jornada de tarde, pues no tiene por qué ser presencial, la quiero en situación de teletrabajo y la voy a concentrar en los meses de junio a septiembre, todas las tardes en situación de trabajo a distancia, pero no el resto del año, por ejemplo, o el resto del año quiero ir exclusivamente a los viernes. Bueno, no se cumple el periodo del 30% durante los 3 meses y por lo tanto pudiera dar problemas. Yo espero que la negociación colectiva probablemente entre en esa materia y regule o modifique incluso, porque lo permite la norma, esos porcentajes para considerarse que estamos ante un trabajo a distancia de carácter regular y por lo tanto es aplicable la norma. Entramos en el contenido del acuerdo. Ya sabéis que lo que establece el artículo 7 del Real Decreto Ley es un contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, que tiene que contener necesariamente el acuerdo que se alcance con el trabajador. Detrás de cada uno de los cuales no me interesa tanto ver cuáles son los 12 puntos, aunque vamos a ir repasándolos, sino detrás de cada cual hay, digamos, un problema de interpretación, porque la norma es bastante laxa, digamos, y genera problemas de interpretación precisamente por una falta de determinación exhaustiva, fruto seguramente de que la norma es fruto del consenso social, ¿no? En primer lugar, dice que será contenido mínimo obligatorio en uno de esos 12 puntos del inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, dice, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o periodo máximo de renovación de estos. Bueno, este y el de los gastos es el caballo de batalla probablemente que está generando la mayor parte de las cuestiones y de los problemas. Yo creo que la norma es muy tajante en este punto y es difícil interpretar que esos medios, herramientas y equipos que hay que poner a disposición del trabajador puede suprimirse por la vía del acuerdo para que los ponga el trabajador, que es una de las cuestiones que se nos ha planteado. Es decir, cabe el pacto por el cual el empleador no asume la entrega del inventario, medios, equipos y herramientas y es el trabajador el que voluntariamente asume la puesta a disposición de estos medios. Bueno, es yo creo discutible, es verdad que la norma incide en muchos momentos de la misma en que es necesario que estos medios los aporte la empresa, pero también es verdad que se nos está produciendo en muchas empresas en que no es posible, es decir, la inversión en estos medios para toda la plantilla, pues en muchos casos no es posible. Hay parte de la plantilla que sí tiene estos medios y que los usa con habitualidad, pero no es posible proveer a la plantilla al completo de estos medios, sobre todo en los términos tan amplios que se pronuncia la ley, medios, equipos, herramientas, medios muebles, es decir, todo lo que requiere, y sin embargo el trabajador puede estar de acuerdo en utilizar sus propios medios personales y ponerlos a disposición para el teletrabajo porque le interesa, frente a la posibilidad de tener que ir presencialmente al centro de trabajo. Bueno, es dudoso, yo creo que fruto de la negociación colectiva y del acuerdo individual cabría establecer mecanismos por el cual el trabajador puede, por lo menos temporalmente, aportar estos medios, siendo que la alternativa es, insisto, el incorporarte a la oficina, que allí tienes tu ordenador, tus medios, tu todo, digamos, pero no puedes teletrabajar sencillamente porque no te puede facilitar esos medios. Es dudoso, es una cuestión desde luego muy dudosa y parece que la norma va en otro sentido. En cuanto a los gastos dice también como contenido mínimo obligatorio del acuerdo que debe de enumerarse los gastos que pudiera tener el trabajador por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento para realizarla. Bueno, aquí lo que se está planteando es, si cabe, primero, algo que no prevé la ley, la compensación de gastos con los ahorros generados.
por parte de las empresas, se plantea en muchas ocasiones y reconocido por los propios trabajadores en las conversaciones que yo he tenido, en que el teletrabajo realmente no supone incurrir en un gasto, sino que supone en muchos casos ahorro. Lo estábamos hablando antes de empezar, ahorro en desplazamientos, ahorro en vestuarios, ahorro en consumo fuera de la oficina, es decir, en medios de transporte. Es evidente, yo creo que lo hemos sentido todos cuando hemos estado teletrabajando de forma obligatoria durante la pandemia. Claro, la norma prevé justamente lo contrario, que el teletrabajar automáticamente supone incurrir en gastos. Bueno, no lo prevé la norma, pero sin embargo yo aquí creo que es posible pactar esa compensación, es decir, la manifestación por acuerdo individual, en tanto no haya previsión en el ámbito colectivo, por el cual yo lo que digo es que lo que manifiestan las partes es que realmente yo no incurro en mayores gastos por el hecho de teletrabajar, que no tengo, por ejemplo, los consumibles, la conexión, wifi, ADSL, pues que yo ya la tenía con carácter previo y que por lo tanto no supone un mayor desembolso y que por lo tanto manifiesto que no hay gastos que tenga que asumir como consecuencia del teletrabajo y que en cualquier caso si existen, estos son compensados con los ahorros que me genera el no tener que acudir de forma presencial al centro de trabajo. En mi opinión, tal y como está redactada la norma, en materia de gastos, insisto, me genera más dudas el tema de medios y herramientas, pero en gastos yo creo que es posible, que cabe y que es una solución posible. Claro, habrá que estar en todo caso a lo que diga la negociación colectiva, porque yo creo que esta sí que es una materia en la que van a entrar ineludiblemente, ya están entrando por lo que me habéis comentado y están cuestionándolo, con lo cual hay que ir a intentar, digamos, que sean los menos posibles, supongo, desde el punto de vista empresarial y a ir a una cuantía tanto alzado, porque es verdad que el establecimiento individual para cada uno de ellos pues se puede convertir en una locura. Ya sabéis que hay algún convenio que ya se ha firmado, que se firmó a la semana de publicarse la norma, que es el convenio de cajas y entidades financieras de ahorro, que está sirviendo de referencia y que la verdad es que es bastante ajustado, no se ha ido demasiado arriba, es bastante contenido en sus previsiones y establece un gasto, me parece que creo recordar, de 55 euros mensuales como compensación, ¿no? Compensación que tampoco tenemos demasiadas luces sobre qué condición o qué consideración va a tener, pero que parece que va a ir por la vía de que va a tributar y a cotizar, porque no se va a considerar la compensación de un gasto efectivo, sino una cantidad a tanto alzado abonado por este concepto, y aunque todavía no se han puesto de acuerdo la Inspección, Seguridad Social, Hacienda y demás, parece que va a ir por esa vía. Se prevé también en el acuerdo de trabajo a distancia que las partes deben determinar cuál es el horario de trabajo del trabajador y dentro de él, en su caso, dice las reglas de disponibilidad. Ya sabéis que el Real Decreto Ley habla de que el teletrabajo podrá ser de carácter o tendrá la condición de flexibilidad, dice, siempre remitiéndose al acuerdo individual y a la negociación colectiva, pero que cabe pactar primero esa flexibilidad y segundo las reglas de disponibilidad obligatoria dentro de la misma. Aquí, ¿qué es lo que se nos está planteando? Pues se nos está planteando si por esta vía cabe modificar el horario de trabajo previsto en convenio colectivo. Es decir, hay convenios colectivos que tienen unas normas muy rígidas establecen una jornada máxima y luego establecen una distribución de la misma en horario de trabajo. Por ejemplo, hay en algunas que pone que es de 8 a 3. Claro, lo que se está planteando es si con las reglas de flexibilidad en el teletrabajo cabe, y las reglas de fijación de disponibilidad, cabe salirse del horario establecido en convenio. La norma general es que le es aplicable el convenio colectivo en todas sus previsiones, incluso, en las mismas condiciones que el trabajador presencial, pero por la vía de la flexibilidad cabría establecer horarios distintos precisamente para poder permitirla, porque si no, la flexibilidad sería solo una manifestación que no tendría concreción práctica. Habla también del porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia. Bueno, aquí me he referido ya a ese porcentaje del 30% que es modificable por negociación colectiva, pero bueno, contaros que una de las cosas que estamos viendo que se está produciendo en algún sector es que esa compatibilidad se está quedando en porcentajes del 29%, ya lo habréis oído, precisamente para no tener que cargar, digamos, con la obligación de asumir la norma, ¿no? Sobre todo en materia de medios. De tal manera que lo que se establece más que un teletrabajo, a mi juicio, en las fórmulas que he ido viendo por ahí, es una forma al final de lo que llaman el flexiworking, de flexibilidad.
Es decir, pues compatibilizar trabajo presencial y trabajo en remoto casi a conveniencia. Hoy me quedo en casa, mañana voy, hoy voy por la mañana, pero luego por la tarde pues me quedo en casa. Es decir, cierta flexibilidad, digamos, cierto mixto, quedándose en un porcentaje de un 29% que al final pues es día y medio más o menos, que puede dar cierto juego. Por supuesto no valdrá en porcentajes altos de teletrabajo y quizás no tenga aplicación. Señala también la norma que debe de establecerse en el acuerdo de trabajo a distancia el centro de trabajo de la empresa al que queda adscrito el trabajador a distancia y donde en su caso desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial. La redacción de la norma lo que dice es que el trabajador elegirá, designará su domicilio como centro de trabajo desde el cual trabajar en remoto o el que elija, dice libremente el trabajador. ¿Eso significa que el trabajador pueda decidir libremente el lugar donde trabaja? Yo creo que no, que forma parte de ese contenido de acuerdo de voluntades y por lo tanto que son las partes las que lo deben determinar. Incluso cabe, yo creo, y lo estoy viendo en los acuerdos marcos que estamos ayudando a preparar o en algunos incluso en que los han preparado internamente en las empresas, en los que se requieren determinados hitos o requisitos que tiene que tener el centro de trabajo para poder permitir el trabajo a distancia. Pues que tenga la suficiente iluminación, que tenga habitabilidad, que tenga las condiciones de seguridad e higiene climatológicas, lógico, porque al final eso influye en la prevención de riesgos laborales, que luego seguro que Alfonso nos comenta, pero que sea una exigencia de partida, es decir, no puedes trabajar en cualquier sitio. Y segundo, lo que yo creo que es absolutamente claro es que cuando se produce un cambio en el centro de trabajo en el que determina el trabajador, hay que comunicarlo y tiene que constar la no oposición por parte de la empresa a ese nuevo centro de trabajo. Aquí hemos visto de todo. Hay empresas en las que no están especialmente interesadas en que se designe un centro de trabajo físico, digamos, estable o permanente y por lo tanto permiten la situación de trabajo a distancia en cualquier sitio, ¿no? Hay en algunos casos de una desregulación absoluta, es decir, lo puedes hacer donde quieras. En la playa, en la segunda residencia o incluso en el extranjero, que nos han planteado, donde tiene connotaciones también de si lo hace así, de si hay residencia, no hay residencia, reside 183 días aquí, es decir, hay cuestiones particulares de este punto que son relevantes. Y tiene importancia también la designación del centro de trabajo, no solo por la materia de prevención de riesgos laborales y por la necesidad de valoración del puesto, sino porque es el trabajo, es el centro a partir del que se computaría en su caso la movilidad geográfica, los desplazamientos, tiene incidencia incluso en el accidente de trabajo si este se produce en el desplazamiento entre el centro de trabajo y el centro de trabajo presencial, es decir, no es baladí. Y el centro de trabajo al que queda adscrito tiene importancia también de cara a la representación laboral de los trabajadores en función de dónde le adscriba. Cabe modificar, digamos, la representación alcanzando determinados umbrales o números y demás. Y lo mismo para el lugar, digamos, presencial como para el lugar de trabajo. El siguiente punto que establece es la duración de los plazos de preaviso. No quiero extenderme mucho, veo que son las 10:28, nada, prometo que 5 minutos y no, porque estas son las cuestiones, digamos, más problemáticas y no me extiendo mucho más. Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de la reversibilidad, ya lo hemos comentado antes, tiene que estar en el contrato, pero incluso pueden ser modificadas y pueden ser incluso amplias. Medios de control empresarial de la actividad, importante. Ya sabéis que la norma dice expresamente que el ejercicio del poder de dirección no desaparece en la situación de teletrabajo y por lo tanto que se podrán establecer medios de control de la actividad empresarial que pueden ser medios claramente telemáticos. Aquí he visto ya que no he conseguido acceder a ella, pero me han dicho que ya hay un pronunciamiento judicial de una sentencia en la que valida la posibilidad de establecer pantallazos del propio ordenador mientras se está produciendo el tiempo de trabajo. Es decir, ya no solo es un medio telemático que controle el momento de acceso, es decir, que cumple la jornada y que cumple, digamos, con los hitos y la productividad necesaria, sino que hay un control en todo momento de la actividad que realiza el trabajador, no viendo la cámara, no enchufando, digamos, al trabajador, por llamarlo de alguna manera, sino lo que es la propia pantalla del ordenador y, por lo tanto, monitorizándola de alguna manera para ver que en todo momento está conectado y que no está accediendo a otros contenidos que no son los propios de trabajo.
Eso parece que valdría con todas las prevenciones legales de comunicación a la representación de los trabajadores, de comunicación al propio empleado que está siendo monitorizado, pero en principio parece una medida de control que pudiera ser válida. No serían válidos otros elementos más agresivos, digamos, que puedan atentar, como sabéis, contra el derecho a la intimidad, especialmente en teletrabajo, donde además el espacio de trabajo es el propio domicilio en muchos casos. Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas, nada que decir aquí. Instrucciones dictadas por la empresa con participación de la representación, importante en materia de protección de datos, en vuestro sector yo creo que especialmente importante, y sobre seguridad de la información, la necesidad de que el trabajador conozca las políticas y se le dé instrucciones en esta materia rígidas, digamos, porque ya sabéis que las sanciones en esta materia son incontrolables. Y por último, la duración del acuerdo de trabajo a distancia, que podrá ser temporal, pero podrá ser indefinido, teniendo en cuenta que las reglas de reversibilidad permiten, digamos, el cambio en determinado momento. No me extiendo mucho más, simplemente deciros, y con esto termino, que el resto de la norma es incidir en algo que teníamos todos asumidos, y es que hay una igualdad, debe haber una igualdad de trato, una igualdad de oportunidades, una igualdad en la aplicación de las condiciones del trabajador en remoto o a distancia respecto del trabajador presencial. Los mismos derechos, mismas obligaciones, derecho a no la discriminación, a la posibilidad de acceder al ámbito de representación colectiva, no podrán sufrir perjuicio en las modificaciones pactadas, los mismos derechos en materia de conciliación, en materia de formación y en formación específica por el hecho de trabajar, derecho a la promoción profesional, que en principio a mí por lo menos no me han suscitado demasiadas dudas al respecto, sino en cada una de las que hemos. Y dejo aparte la aplicación de la norma preventiva, porque probablemente eso saldrá durante el coloquio, bueno, pues la obligación de evaluar el puesto de trabajo. Ahora ya no se habla de autoevaluación, sino de evaluación a partir de la información que proporcione el propio trabajador, con especial atención, dice, a los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. La disposición transitoria deja fuera, como he dicho antes, la situación de COVID, por lo tanto estamos hablando a futuro, que es lo que va a pasar a futuro, que yo creo que es lo que más nos interesa, porque ahora estamos en una situación transitoria que superada, digamos, tendremos que seguir hablando durante mucho tiempo del teletrabajo o del trabajo a distancia. Y esto es todo, no quiero quitarle o robarle más tiempo a la charla, así que nada, muchas gracias por mi atención y espero no haberos aburrido mucho. Al contrario, Ana, ha sido súper rápido, súper conciso, al grano totalmente. Muchísimas gracias. Tenemos alguna pregunta que nos está llegando, pero si te parece la metemos ya en la mesa redonda y así lo hacemos todo como más fluido. Muchas gracias. Pues como os decía, en la mesa tenemos perfiles y sobre todo empresas muy complementarias para intentar daros toda la visión necesaria sobre este tema del teletrabajo. Os voy a presentar a las distintas personas que nos acompañan, pero deciros que la idea ha sido poner una empresa especialista en trabajo, tanto en selección, formación, trabajo temporal incluso, como es Triangle. Para eso tenemos a a María López, ahora os la presento. Tenemos una empresa especializada en prevención de riesgos laborales, que ya veréis que cuando me lo dijo Alfonso, yo prevención de riesgos laborales, pues es verdad, es que en las casas también hay que tener esto en cuenta. Ahora Alfonso nos lo va a contar mejor, Alfonso Masoliver. Tenemos también a una empresa que tiene a todos sus agentes, todos sus operadores y a todo su personal in-house, 100%, una empresa final, lo que nosotros llamamos en esta industria empresa cliente, como es Sage para los españoles. Y Blanca nos va a contar cuál es su experiencia. Y luego también tenemos a una empresa que es todo lo contrario, que se encarga pues de BPO, de outsourcing de operaciones, de asumir la externalización de operaciones de diferentes empresas, como es Unísono, el grupo Unísono. Y tendremos a Sandra para ello. Entonces os voy a presentar a cada una de las personas. Empiezo por donde empecé antes. María López es la directora de grandes cuentas de Contact Center en Triangle Solutions, con más de 20 años de experiencia en el sector de trabajo temporal y experta en procesos de selección y perfiles para Contact Center. Hola, María. ¿Qué tal, María Luisa? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, Ana Godino ya la hemos presentado sobradamente.
Por orden mío tenemos después a Sandra Gibert. Sandra es la directora general de Unísono Soluciones de Negocio. Lleva en Unísono más de 20 años también, licenciada en Empresarial S2 por ICADE, PDG por IS, y antes de estar en Unísono trabajó en Vodafone, donde estuvo en marketing, encargada, bueno, estuvo en todo el lanzamiento de Vodafone, casi nada. Después estuvo en el Banco Popular y también en la consultoría de marketing estratégico Diamond Cluster. En Unísono estuvo como directora comercial y de marketing, pero ahora ya está pues, como directora general, como la capo mayor. Y bueno, aparte de eso, tiene 3 hijos, le encanta viajar, el mar, bueno, como veis, la vida personal es tan importante como la laboral. Hola Sandra, encantada. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a colaborar. Encantados. Por la parte de SAGE, tenemos el honor de tener a Blanca Moraleda. Blanca, aparte de llevar mucho tiempo en la asociación y ser una gran amiga de todos nosotros, gracias. También tiene una dilatada experiencia con los clientes, tanto en la gestión interna como en la externalización. Ha trabajado en distintos sectores, como empresas como puede ser HP, ONO, Emergia, Saitel, ha estado en los 2 lados, el de la empresa final y el del outsourcing. Y tras haber sido directora de atención al cliente de AXA, ahora está en SAGE como Vice President de servicio al cliente y de experiencia de cliente. Una unión muy, muy interesante, los 2 departamentos en una única persona. Enhorabuena también por eso, Blanca. Muchas gracias, buenos días a todos. Y para finalizar, pero no por último, tenemos a Alfonso Masoliver. Alfonso es director general de Audelco desde su fundación en 1996. Audelco fue la primera entidad auditora en España de sistemas de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la ley que había en el momento. Licenciado en Ciencias Económicas por CUNEF y máster en Dirección General por el IES, antes de fundar Audelco trabajó en Banco Urquijo y como consultor en temas laborales. También, aparte de dirigir Audelco, también es profesor en el máster de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Carlos III y en distintos otros másters en años precedentes. O sea, que tiene una amplia carrera docente, seguro que lo vamos a notar en la claridad de sus exposiciones. Buenos días, Alfonso, ¿estás por ahí? Muy buenos días, ¿qué tal, María Luisa? Encantado. Ahora. Genial, gracias por estar aquí, Alfonso. A vosotros. Además, sobre todo, es que es un tema, yo creo que de lo más sorprendente, de lo que menos conocemos todos. O sea que a ver qué nos cuentas. Voy a empezar con algunas preguntas y luego seguimos con las que nos están haciendo, que ya llevamos varias. Y a ver, pues si os parece, casi prefiero empezar por Blanca, porque es que SAGE, el COVID, pues casi no te voy a decir que les ha afectado poco, porque les ha afectado mucho, sobre todo habrá afectado a los clientes y a la manera de relacionarse con su proveedor, que es SAGE, pero es que SAGE lleva mucho tiempo teletrabajando, mucho antes de que todo esto viniera. Entonces sí me gustaría hacerle una primera pregunta a Blanca de por qué SAGE se metió en esto del teletrabajo y qué ve, qué le aporta para que estuviera ahí, ahora que todos nos tenemos que meter, porque sí y porque no hay más remedio, porque para vosotros es algo que os parece una buena idea. Bueno, voy a hablar desde la experiencia, sobre todo del área de servicio al cliente y experiencia de cliente, que como todos sabemos, pues es un equipo que en general afecta a un volumen importante de personas. Entonces, desde hace muchísimos años, la opción no tanto del teletrabajo, sino más ligado al flexiworking que ha comentado antes Ana Godino, con todas las tecnologías, digamos, que acompañan a esto, como es la disposición de portátiles o VPNs, estaba establecido como un sistema de contingencia en especial para nosotros que éramos el servicio al cliente. Es decir, nuestra acompañamiento a los clientes está en poder responder cuando ellos nos necesitan y necesitan de nuestro software, y una de las formas de asegurar esa contingencia era este entorno de movilidad. Yo no le llamaría teletrabajo, le llamo movilidad. Tenemos oficinas en distintas ciudades, hemos aplicado
la virtualización de oficinas en muchas otras, y con ello se ha utilizado en este caso sí el teletrabajo, digamos, oficial, pero en este caso en concreto, en el Contact Center, hace más de 10 años que todas las tecnologías, las conexiones de VPN, las contraseñas y los entornos que teníamos era la mejor forma de asegurar contingencia y servicio a nuestros clientes. Entonces, esto es lo que usamos desde el primer momento, desde que empezó a anunciarse, si vamos al ejemplo del COVID, aunque me has dicho que no hagamos mucho hincapié en esto, pues cuando empezó a verse que en distintas ciudades empezaba a haber cerramientos o clausuras o imposibilidades de movimiento, pues nos llegó un correo y dice todo el mundo tenga el portátil en casa porque no sabemos qué es lo que va a pasar, que efectivamente pues fue, en nuestro caso ya habíamos tomado esa decisión voluntariamente antes porque ya nos enfrentamos con una persona que llegó a la oficina, entró por la mañana y dijo salgo porque mi hermana me acaba de llamar y me ha dicho que soy positiva, no quiero estar aquí con nadie, me voy a casa a trabajar y luego os cuento, y ese fue en mi equipo, digamos, el primer impacto que tuvimos. Y seguidamente a esto salió el aviso de cierre de Madrid y entonces nos reunimos con los representantes sociales y dijimos a ver cómo podemos ayudar a que todo el mundo pueda conciliar, que va un poco también a lo que decía Ana, en principio se hablaba de conciliación y entonces desde ese momento ya empezamos. Entonces para nosotros este entorno de trabajo en cualquier ubicación era un sistema que nos permite tanto a nosotros como trabajadores como a la empresa trabajar en un entorno de contingencia y de flexibilidad para ambas partes. Fenomenal. Pues sí, desde luego muy interesante, pero también muy acelerado, por desgracia, todo esto. Para vosotros un poquitín menos, pero... Aquí, si quieres, una de las lecciones aprendidas que hemos tomado post-COVID, porque el desconcierto pues duró unos meses, pero nosotros ya estábamos en este entorno trabajando y decíamos, bueno, lo hemos hecho muchas veces, ahora es todo de seguido y todo el tiempo, pero no nos afecta tanto. Donde tuvimos que empezar a tomar decisiones es que procesos que habitualmente habíamos tenido siempre en un entorno presencial, ya pasaban las semanas y ya no podíamos hacer. O sea, los ejemplos, no me gusta usar palabras inglesas, pero esta es muy usada, el shadowing, para hacer formaciones específicas de traspaso de conocimiento en temas muy técnicos, nuestra operativa era el shadowing. Te sentabas al lado del técnico correspondiente y dependiendo del protocolo que tuviéramos, podía ser una semana, podía ser 4, salías de ahí con una formación que suelen ser muy complejas, muy técnicas, muy operativas, configuraciones de sistemas, instalaciones, plataformas, etcétera. Salías con esa formación. Pues una vez pasaron las semanas, tuvimos que tomar la decisión de que teníamos que reinventarnos y analizar ese sistema de otra manera. El famoso Safari que María Luisa, tú me recordabas el otro día, que supone que todos los empleados de SAGE conozcan al cliente en primera persona y hagan una experiencia con ellos, y una de las partes era también una monitorización sentado al lado de los técnicos o de los comerciales que hablaban con el cliente, pues lo hemos virtualizado también, entonces lo hemos hecho en remoto. Otro de los temas son las formaciones de las nuevas incorporaciones, pues tuvimos que replantearnos, había algunas que dijimos vamos a esperar a ver si podemos ir a las oficinas. Directamente al cabo de semanas dijimos, pues no, lo que vamos a hacer es un PowerPoint que incluya cómo va a ser el nuevo sistema de inducción de todos aquellos empleados que lleguen nuevos y que necesiten heredar un conocimiento y conocer la compañía. Entonces, esta es la operativa que para nosotros ha supuesto aprender. Es decir, esto ha sido estamos en un entorno desconcertante, nadie nos dice que no vaya a seguir siendo desconcertante, hemos aprendido de ello y hemos construido nuevas operativas que nos tienen que ayudar a adaptarnos, sobre todo nosotros que estamos moviendo mucho el entorno de la nube y del SaaS, a adaptarnos a este nuevo entorno mucho más rápido. Y nuestros clientes también están demandando soluciones más ligadas a la nube. Entonces, vamos a hacer lo que digo siempre, hacer de la necesidad virtud, construir sobre esto para ayudarnos a nosotros a llegar más lejos, que si no, a lo mejor nos hubiera llevado más tiempo repensarlo. Muchas gracias, Blanca. Sandra, vosotros habéis tenido que hacer lo que decía al principio, de 0 a 100 de repente, y bueno, evidentemente pues, todos sabemos, porque todos lo habrán sufrido, los problemas que ha tenido esto y la velocidad a la que se ha tenido que hacer. Pero sí me gustaría saber un poquitín, conocer cuál ha sido la reacción de los clientes, cómo en ese momento de hay que llevárselo todo a casa, ¿cuál fue la visión de vuestros clientes?
Pues la realidad es que todos los clientes nos apoyaron a tope, trabajando en equipo, los equipos de operaciones con los equipos de tecnología, con unos planes de comunicación muy concretos, pues para poder hacerlo de una forma muy rápida, porque al final nosotros hemos llevado o tenemos el 93% de la plantilla de 8.600 empleados en 4 países en teletrabajo. Y esto lo hicimos en 15 días. Ahora ya, pues, obviamente, pues todos hemos visto que el teletrabajo es viable. El momento crítico fue el inicio para poder llevar a tantas miles de personas a sus casas con equipos y con todo lo que conllevaba. Pero como decíamos desde el principio, pues eso es como una prueba superada, ¿no? Realmente los clientes pues nos han apoyado en medios de comunicación donde han hablado pues diferentes clientes, desde Mafre, Cepsa, Leroy, muchísimos, nos han dado sus muestras de apoyo, pero nos lo han dado sus muestras de apoyo yo creo que el 100% de los clientes en todas las situaciones. Pero no solo los clientes, sino proveedores, que yo creo que ha sido un ejemplo de solidaridad social en el mundo, ¿no? En el que todos hemos trabajado juntos, ¿no? Clientes, proveedores, empleados. Yo creo que también hay que hacer una lanza por todos los empleados. O sea, nosotros tenemos gente que de verdad está súper agradecida de haber tenido la continuidad de su trabajo desde el primer día, de haber tenido estabilidad para poder seguir haciendo lo que hacía con los mismos medios desde su casa, porque realmente lo que hemos podido es trasladar las oficinas físicas a oficinas virtuales a cada una de las casas, ¿no? Y nosotros tenemos que más del 70% de los trabajadores quieren permanecer en teletrabajo, es decir, que no quieren volver, o sea, no hablan en ningún caso de esa reversibilidad, sino que al contrario, que quieren mantenerse. Yo creo que el 30% restante o menos del 30% restante lo que quiere es un modelo flexible, unos días en la oficina, otros días en casa, pero yo creo que para todos pues es una nueva era, podríamos decir, en el que vemos el trabajo de otra manera, ¿no? Donde compatibilizamos mucho más con nuestra vida familiar. Y yo creo que también ha permitido, y antes también lo comentábamos en el previo, a una mejora de las comunicaciones entre todos, ¿no? Una mejora de las comunicaciones con los clientes. Pues la pereza que podíamos decir de irte y desplazarte, del tiempo que conllevaba, de muchas gentes coordinadas en una reunión en el mismo sitio físico, se ha quitado esa limitación y ahora mismo las reuniones son permanentes con clientes, con empleados son a todas horas. O sea, en nuestro caso, ha mejorado la comunicación interna con los mandos y con toda la empresa, porque ahora a través de una pantalla con el entorno colaborativo que nosotros utilizamos de Google, con Meet, pues tienes ahí en mosaico a todo este equipo totalmente accesible, una conversación, un chat muy rápido, muy ágil. Incluso tenemos un botón del pánico para situaciones en las que la gente necesita una ayuda más extrema. Cada persona tiene un servicio de soporte donde puede acceder directamente y antes está pues un poco montado desde el equipo de mandos. Entonces, toda esa comunicación que ha mejorado de forma global, pues yo creo que hace más felices a los empleados y también a los clientes, porque si todos estamos contentos, pues si mantenemos, mejoramos la comunicación, pues ayuda, yo creo, pues a las relaciones entre todos. Entonces, los clientes nos apoyan, los empleados también, los proveedores también. Yo creo que estamos en un momento bastante dulce para toda la parte negativa que tiene esta pandemia, ¿no? Claro, el problema es cuánto tiempo va a durar esta dulzura, este momento de dulzura, si la gente no se cansará, la madurez. Luego, si te parece, hablamos del futuro y te pregunto sobre el futuro, a ver cómo lo vemos. Muy bien. María, todo esto está hablando mucho Sandra, bueno, hablamos todos, habla también Blanca, de la gente, de los recursos humanos, los colaboradores de la empresa que evidentemente han estado trabajando y codo con codo con la dirección para que esto salga adelante. Pero ¿a vosotros cómo os ha afectado? ¿Habéis tenido que cambiar la metodología para esta nueva situación o...? Bueno, realmente, María Luisa, no hemos tenido que hacer un cambio drástico en Triangle. Ten en cuenta que ya llevábamos
un par de años por nuestro modelo de negocio, un par de años que ya utilizábamos la videoentrevista como una alternativa más de cara a los candidatos, sobre todo para facilitarles el acceso a los procesos de selección. También es verdad que todas las pruebas que realizamos, las evaluaciones, bueno, pues desde hace mucho tiempo se hacían online, a través de nuestra plataforma, en fin, que los candidatos estaban acostumbrados ya a colaborar con nosotros de esta forma. Y, por supuesto, nuestros consultores, un poco lo que comentaba Blanca, ¿no? No hablábamos de teletrabajo, pero sí de ese entorno a distancia. Así que nosotros, por nuestro tipo de negocio, como te digo, tenemos que dar cobertura a nivel nacional desde cualquier punto de España. Con lo cual ya estábamos acostumbrados. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese cambio está ahí, qué duda cabe. Entonces, al final sí que nos hemos tenido que ajustar y sí que hemos tenido que reinventarnos, ¿no? Un poco también lo que comentaban Sandra y Blanca. ¿En qué sentido? En que al final, para que os hagáis una idea, nosotros al principio utilizábamos únicamente Teams de Microsoft para las videoentrevistas y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Utilizamos cualquier herramienta que utiliza nuestro cliente. ¿Por qué? Porque queremos que el candidato se familiarice con esa herramienta que va a utilizar. Queremos que durante la entrevista con nuestro cliente se centre en lo que es la entrevista, que se olvide de cualquier incidencia técnica. Nosotros ya les resolvemos durante el proceso de selección, en función a la herramienta que vaya a utilizar, cómo se conecta la cámara, cómo se desactiva el micro, en fin, que intentamos dárselo todo muy mascadito en ese sentido porque es nuevo para ellos, con lo cual, bueno, intentamos que se encuentren en un ambiente más relajado. Hemos reducido también, María Luisa, el número de candidatos en dinámica, porque sí que nuestro objetivo es al final captar el máximo de atención posible del candidato. Queremos que se sientan relajados, queremos que se puedan abrir, que se sientan en un entorno donde realmente estén cómodos. Y entendemos que reduciendo ese número de candidatos la cosa funciona mejor. Y, por supuesto, hemos creado una guía práctica para todos nuestros candidatos sobre cómo realizar este tipo de entrevistas. Tened en cuenta una cosa, antes el entorno lo ponía la propia empresa en nuestras instalaciones, pero ahora la puesta en escena corre a cargo del candidato. No tiene por qué estar preparado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, bueno, son cosas que para nosotros son muy lógicas, pero no para la gente que está allá afuera. Entonces, sí que es cierto que les tenemos un poco que orientar sobre cómo hacer la mejor versión de ellos mismos. En qué tipo de sala en tu casa tienes que hacer la entrevista, en la luz, un poco, bueno, pues lo que hablábamos antes, todos esos pequeños detalles que ahora corren de su cuenta. También es verdad, que lo comentaba yo antes, que nosotros jugamos con ventaja. Tened en cuenta que nosotros llevamos más de 20 años gestionando a nuestros trabajadores, a nuestros candidatos a distancia. Nosotros no lo tenemos en casa, los tenemos en casa del cliente, con lo cual sí que es cierto que esto que ha sido un shock para todos, evidentemente, y esto fue un 0-100. Pero sí que es cierto que nosotros, como te decía, teníamos esa pequeña ventaja porque ya contábamos tanto con las herramientas como con las formas de hacer para poder gestionar a nuestros trabajadores que están en casa del cliente, que no los teníamos aquí físicamente. Entonces, sí que es cierto que hemos metido esas pequeñas novedades en nuestra metodología y tenemos que seguir metiendo. Yo creo que esto ha venido para quedarse, creo que estamos todos de acuerdo, habrá que articularlo, nos tendremos que reinventar y tendremos que aprender de todo lo que hemos hecho en el pasado. Pero que el futuro va por aquí, yo creo que lo tenemos claro todos, que hay una parte súper positiva que tenemos que aprovechar y que entre todos, pues con este tipo de iniciativas, con los webinars, con lo que, pues un poco lo que decía también Sandra, ¿no? Ese trabajo en equipo entre proveedores, clientes, trabajadores. Yo creo que necesitamos esa apuesta en común para sacar lo mejor de todos nosotros y poder aplicarlo en nuestros procesos, metodologías y demás. Fenomenal, gracias María. Alfonso, aportarnos un poco de luz, porque yo, bueno, imagino que habrá gente evidentemente mucho más formada que yo, pero a mí todo esto de prevención de riesgos laborales en casa, yo me miro a mi alrededor y digo, aquí, no sé, ¿había ya regulación sobre esto anteriormente? Y sobre todo imagino que la nueva ley se habrá metido algo en esto, o ¿cómo está el tema, Alfonso? ¿Qué tal, María Luisa? Pues no sé si voy a poder aportar luz o dudas, ¿no? Que es lo que tenemos todos con este campo. Bueno, pues tenemos yo creo que un único artículo en el Real Decreto Ley que habla de prevención de riesgos, pero que si lo vas leyendo despacio tiene bastante calado, ¿no? Claro, trasladar la responsabilidad que sigue manteniendo el empresario por la salud de las personas a su domicilio no es tan fácil, ¿no? Porque lo primero que te dice el Real Decreto Ley es que al trabajador le aplica absolutamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y que sigue siendo responsabilidad del empresario garantizar la salud de las personas que están a su cargo, ¿no? Y ahora le genera una dificultad adicional, que es que ese trabajador va a prestar servicios en un entorno que el empresario a priori desconoce absolutamente, ¿no? Ana ha mencionado varios temas en su muy interesante exposición, pero por ejemplo, cuando hablaba Ana de si se puede o no dejar que libremente el trabajador elija dónde va a prestar el servicio, fantástico, pero una vez lo haya definido, ese sitio tiene que adecuarse a los requisitos en materia de riesgos laborales, por ejemplo, ¿no? Otra de las cuestiones que ha mencionado Ana es el tema del tiempo de trabajo. Si estamos hablando de un accidente de trabajo, tendremos que saber si se ha producido durante la jornada o no se ha producido durante la jornada, porque la calificación del accidente pues, no será la misma. Y nuevamente, como he mencionado, también el tema de los accidentes, por ejemplo, que puedan haber in itinere, ¿no? Cuando tenga que desplazarse al centro de trabajo, pues cuándo es un accidente in itinere y cuándo no lo es, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que pueden pasar a priori desapercibidos, porque ahora la prioridad es mantener la actividad, dar el servicio al cliente y que el trabajador no pierda su puesto de trabajo, y en eso yo creo que es en lo que todo el mundo nos hemos preocupado en los meses pasados, pero ahora ya empezamos a jugar la partida con otro enfoque, ¿no? Es un enfoque más a largo plazo en el que, bueno, pues lo que se estaba haciendo con un esfuerzo de todos, porque yo creo que efectivamente hay que agradecer a todos los trabajadores, a todos los clientes, a todos los proveedores, que todo el mundo ha hecho el esfuerzo en que esto salga adelante, bueno, ahora ya vamos a empezar en velocidad de crucero, ¿no? Entonces, donde antes no se había hecho ningún tipo de evaluación de riesgos, pues ahora hay que hacer una evaluación de riesgos, y esa evaluación de riesgos tiene que basarse en la información que proporciona el trabajador, que tiene que ser una información real, no puede decir, no, yo todo fantástico y luego resulta que no sea así, ¿no? Creo que la parte de la prevención de riesgos laborales es la que hasta ahora se ha tenido, yo creo, más orillada, pero creo también que es de las que más situaciones extrañas puede generar en el medio y largo plazo, sobre todo con lo que venga asociado, por ejemplo, a accidentes de trabajo, y las investigaciones que se puedan hacer y acreditar que el accidente se ha producido pues como consecuencia del trabajo o en el centro de trabajo, que en este caso es el domicilio del trabajador, ¿no? Está por ver cómo evolucionan los temas ergonómicos y psicosociales. Cuando alguien está en una oficina, pues los temas ergonómicos están razonablemente controlados. Aquí hablaba antes Ana del tema de los medios que se le puede proporcionar al trabajador. Aquí vamos a la famosa silla, ¿no? La silla y el reposapiés son los elementos más visuales de este tema, pero estamos hablando de la pantalla, estamos hablando del teclado, estamos hablando del ruido, estamos hablando de la temperatura, estamos hablando de la luz, estamos hablando de muchos factores, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar eso a la salud del trabajador a medio y largo plazo? Temas psicosociales. ¿Cómo va el trabajador a responder al aislamiento? O un aislamiento, digamos, de contacto directo, no de los medios, que efectivamente con estas herramientas hay contacto. Eso hay que gestionarlo de otra manera, donde antes tú con tu equipo te reunías en un pispás, oye, convocabas y todo el mundo sabía las dinámicas de gestión de equipos, ahora han cambiado radicalmente, ¿no? Y no todo el mundo está preparado para eso. ¿Cómo vamos a dar el apoyo psicosocial a la gente? Bueno, todos esos elementos hay que ir desarrollándolos, ¿no? Y por lo tanto, pues, creo sinceramente que hay bastante tela. Muchas gracias. Me parece que alguien ha abierto un micrófono, por favor, dejadlo cerrado porque hay ruido de fondo. Gracias, Alfonso. Tengo otra pregunta para Blanca. Blanca, bueno, ya nos has hablado de puntos a los que como empresa habéis tenido que cambiar, por mucho que estuvierais preparados ya para el teletrabajo, pero ¿cuáles consideras tú que son los factores más críticos a tener en cuenta en todo esto del teletrabajo? Y sobre todo, el peso de los recursos humanos, las tecnologías, ¿crees que todo esto de la inteligencia artificial es un stopper porque para todos aquellos que no estén muy avanzados, o al revés, es una manera de fomentar y lanzarnos al mundo de la inteligencia artificial de cabeza? ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto? Bueno, respondo por partes y veo que vamos muy justos de tiempo. Parto por algo que para mí sería casi el final de la intervención, es que el éxito de las organizaciones está en las personas y sobre ese entorno es como nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué herramientas tengas para prestar en qué caso, qué servicio? Y en este caso que estamos nosotros trabajando, todos los que estamos aquí tenemos foco en dar servicio a nuestros clientes, pues eso es qué canales, qué herramientas, qué caminos acompañas al cliente.
Eso está ahí y digamos que el éxito de nuestras organizaciones estará si conseguimos que todo eso funcione, trabajemos donde trabajemos. Para mí, en ese caso, yo lo dejaría en la mano de la tecnología. Si igual que en un determinado momento, cuando tuvimos que salir todos todo el tiempo, no como antes, algunos alguna vez, los sistemas no están listos, pues si tienes conectado el chatbot o no lo tienes conectado, eso tiene que funcionar, sí o sí. Entonces yo ahí lo dejaría en ese lado de la tecnología. En la parte de las personas, vuelvo a los puntos que hemos aprendido después de estas primeras semanas de todos todo el tiempo. Y es que las herramientas que habíamos utilizado, nosotros también teníamos personas en remoto, teníamos coordinadores que tenían lo mismo, un técnico en Mérida, uno en Sant Cugat, uno en Lérida y uno en Ávila. Y ya estaban acostumbrados a trabajar en un entorno, como comentaba antes María, de múltiples localizaciones con personal polivalente y no acostumbrado a verse, porque los de Mérida y Lérida pues no tienen mucha facilidad para conectar entre sí. Pero sin embargo sí que había algunas oportunidades en las que se trataba de hacer unión de una manera física y a eso es lo que nos estamos ahora acelerando en pensar distinto. O sea, igual que habéis comentado también vosotros, antes no hacías una reunión porque o nadie te planteaba que le ofrecieras una teleconferencia en vez de ir a verle. En nuestro caso, por ejemplo, las reuniones de equipo pues sí que iban a través de la solución que tenemos de compartir, pero ya todas tienen que ir así. Entonces, ¿cómo trabajamos ese tema? Como comentaba ahora Alfonso, la motivación, pues en el entorno de situación desconcertante, porque ya no estamos en buca, estamos en un buca y además más acelerado, rápido. Entonces, en este entorno, ¿cómo enfocamos esa motivación de nuestros equipos? ¿Cómo detectamos cuando no les vemos la cara todo el tiempo? Que algunos decían, bueno, es que yo sé si una persona ha llegado de buen o mal humor o sé que tiene un problema familiar y dependiendo de cómo le vea llegar, pues sé cómo me tengo que acercar a él. Pues ahora esa metodología la hemos tenido que cambiar. Entonces, tenemos las otras herramientas y lo que tienen que dejar de ser es un tapa agujeros para convertirse, que es lo que estamos trabajando al reescribir estos procedimientos, en unas herramientas de potenciar y conseguir mejores resultados en un entorno que ya no va a ser el que era y que ya era rápido, ahora va a ser mucho más rápido en este entorno. Entonces, personalmente, por ejemplo, no veo inteligencia artificial en la gestión del equipo, pero mira, ahora que lo dices, lo mismo, las herramientas de inteligencia artificial en el grupo de Teams del equipo te podrían avisar de que alguien se encuentra peor de lo que tú pensabas cuando eres un coordinador, pero estoy lanzando ideas al aire. En principio no estamos trabajando en eso, pero sí que estamos trabajando en cuestionarnos cada una de los procedimientos que teníamos antes y asegurar que cuando reescribimos los nuevos los escribimos para el futuro. Empujados por la circunstancia, pero subidos a la ola. No empujados por la ola, subidos a la ola y decir, vale, esto es lo que tengo ahora, ¿cómo lo quiero construir para que el equipo y el cliente tenga mejor servicio, tenga mejor entorno, tenga mejor solución? Os pongo un ejemplo muy tonto, pero que lo utilizamos mucho en los equipos. Cuando estábamos así, bueno, pues no todos los canales oficiales respondían y nuestros clientes dependen mucho de administraciones públicas. Entonces, cuando nos contactaban y nos preguntaban temas que eran legales, les remitíamos al organismo competente, nos decían, es que no me están cogiendo el teléfono. Decía, bueno, pero esa parte no te la puedo responder yo. ¿Y vosotros por qué estáis? Y entonces, pues nuestros equipos decían, porque en SAGE siempre hemos apostado por la contingencia y podemos trabajar en casa. Y entonces el cliente le dijo muy cariñosamente, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Te llamo a tu casa? Pues claro, nuestro técnico le tuvo que explicar, no, usted va a seguir llamando donde siempre, o el chat, o cualquiera de los canales, pero yo voy a estar ahí. Entonces, esa parte de poner en valor ese cariño que tenemos por los clientes, sea cual sea el entorno en el que trabajemos, subidos a esa ola, surfeando para llegar lo más lejos posible. Fenomenal, pues muchas gracias, Blanca. Sé que tenías prisa, nos estamos alargando 10 minutos más. Para que he pedido que me esperen, no te preocupes. Gracias. Qué bien, muchísimas gracias. Si en cualquier momento tienes que irte, sin ningún problema. Sí, estoy muy pendiente, pero bueno, les he pedido por favor un poquito de tiempo. Genial, muchas gracias, Blanca. Pues bueno, es que estamos tratando tantos temas tan interesantes y además tenemos preguntas por el chat, casi todas para Ana.
Así que voy a empezar por una de las que nos han hecho, que a lo mejor la puedo incluir o la puedo agrupar en dos, porque tiene que ver con personas vulnerables y con discapacidad, Ana. Por un lado nos preguntan, entendemos que la LISMI, el 2% sigue siendo válido, sigue siendo la cifra a mantener, y por otro lado también nos pregunta Montse de la Fundación DKV Integralia si podemos obligar a las personas vulnerables que estén ahora teletrabajando a volver a un centro de trabajo. Bueno, ya no hay ahora, no hay limitación. Como sabéis, el 22 de septiembre, me parece, finalizó la prioridad del teletrabajo que establecían los reales decretos iniciales de la pandemia, el Real Decreto 8 y el 9, y por lo tanto la obligación, digamos, es de incorporación presencial, salvo en los supuestos de cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad del Plan Me Cuida, que se ha prorrogado, como sabéis, hasta el día 31 de enero. Pero en principio la especial vulnerabilidad no es un criterio, digamos, esencial como para impedir el trabajo presencial por sí mismo. Otra cosa es que las empresas especialmente sensibles pues planteen, digamos, medidas de protección de la salud de los trabajadores y les permitan, digamos, la situación de teletrabajo siempre que haya posibilidades organizativas para ellos, que es lo que están haciendo la mayoría de las empresas, ¿no? Pero en principio no hay norma legal que ampare, digamos, esos supuestos de vulnerabilidad, si no está en uno de los supuestos de contagio o de necesidad de cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad contagiado, ¿no? Y luego lo del 2% de la LISMI, no hay nada en la nueva norma, digamos, que modifique eso, y por lo tanto ese 2% sigue siendo exigible en favor de la reserva de los discapacitados. Y luego tenemos otra pregunta, con un pregunta-comentario que sí que la verdad es que nos puede abrir bastante, no sé si sensibilidades, pero claro, el punto de vista de una empresa nueva, 100% digital, nos pregunta uno de los asistentes si hasta no sería mejor abrirla en el extranjero para tener mayor flexibilidad y tener mayor... O sea, ¿es la ley está tan anti o es tan rígida que puede no ser positivo para todo esto que estamos sufriendo ahora al revés, la creación de empresas 100% digitales, nuevas, activas, muy flexibles? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que estamos en periodo de adaptación. Yo no quiero ser... En fin, he oído muchos comentarios negativos de la norma y probablemente los tendrá por esas rigideces, por esa hiperregulación, pero es verdad que nos estamos adaptando. Eso que nos parecía un absoluto mundo, yo lo comparo como cuando vino la ola, como decía Blanca, y nos arrastró a todos. Bueno, pues yo creo que ahora la norma ya está aplicable, hay que buscar el ser suficientemente flexible. Yo creo que la negociación colectiva puede ayudar mucho a esa flexibilización y a ese entendimiento de cómo funciona cada sector y esa adaptabilidad. Yo creo que funcionará porque siempre lo ha hecho y el ser humano es lo más adaptable del mundo. Yo creo que, en fin, a mí me produce mucho entusiasmo escuchar a Blanca cuando habla de los nuevos mecanismos, de que ya no admite que la ola le arrastre, sino que se sube a la ola. En fin, me gusta el símil porque efectivamente lo cuenta con entusiasmo, esos criterios de motivación. Aquí yo he oído, y yo he sido la primera, mucho criterio, digamos, destructivo de esto. Al final lo que provoca es no hay sentimiento de pertenencia, no hay sentimiento de equipo. Bueno, pues la prueba está en que los departamentos de recursos humanos, yo creo que están trabajando a destajo con esto y están consiguiendo que no se produzca ese desarraigo, ¿no? Y ahí está el reto. Yo tengo que decir que me congratula oíros a todos porque he oído, insisto, sectores muy pesimistas con esta nueva ley, con esta nueva forma de organizar la actividad, y oyéndoos a vosotros, pues de verdad que me habéis convencido de que se puede, ¿no? Y creo que es un problema de adaptación, que se puede, que el ser humano es adaptable y que la norma también al final pues lo será la norma y lo será la negociación colectiva y la propia negociación con las personas individualmente consideradas para que esto salga adelante y para que sepamos explotar los beneficios que tiene. Sandra, estamos ahora final de año, presupuestos, planificación de acciones para el año que viene. ¿Cómo estáis planteando todo esto? ¿Cómo vais a conseguir mantener la excelencia operacional que tenéis ahora, la satisfacción de los clientes
y adaptaros a un futuro que no sabemos qué va a pasar? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, pues nosotros, como siempre, poniendo en el centro al cliente. O sea, eso siempre nos guía. Si cualquier persona de la organización tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer, pues tiene que pensar qué es lo mejor para el cliente, hacia allí va, ¿no? Pero fundamentalmente cuando lo tenemos que aterrizar en datos y en números, nosotros lo que sí que vamos es con lo que supone, ¿no? Con el flujo de las cosas, con las olas, como decimos, y aquí lo que toca es invertir en tecnología, ¿no? Realmente pasamos de desinvertir en centros físicos para invertir en centros virtuales, lógicos y con muchísima inversión en medios tecnológicos, tanto pues en digitalización de operaciones, en aplicación de inteligencia artificial. Hemos creado un Smart Analytics Center donde trabajamos con datos, ¿no? O sea, esto se impera totalmente, que todo lo que se mueve es a través de los datos, ¿no? Y esa inversión tecnológica también va acompañada con algo que es imprescindible y que se ha dicho en todas las conversaciones, que es inversión en las personas, en comunicación, en mejorar todos los elementos que nos puedan llevar a mejorar esas relaciones humanas o ese toque que falta a través de la videollamada, pero que realmente pues así lo estamos planteando. Crecimiento en nuestro sector, y yo creo que por eso tenemos todos un deje bastante positivo, y es que es cierto que lo que perjudica a otros sectores en el sentido de los contactos físicos o el detrimento de este tipo bueno, pues de consumo, sin embargo, pues sí que están creciendo los contactos digitales, los contactos no presenciales. Y eso, bueno, pues hemos sido un sector que hemos sido capaces de demostrar que estábamos ya preparados, porque esto si no, no se podría haber hecho en tan poco tiempo, para ese teletrabajo, para esa incorporación y para esa continuidad del mismo negocio, de la misma prestación de servicios, con los mismos niveles de calidad, con los mismos objetivos de los clientes, a darlo continuidad en otra ubicación. Y bueno, pues eso nos ha permitido pues que el sector haya sido soporte de la sociedad, ¿no? Siendo un servicio esencial donde seguimos prestándolo con total normalidad, y eso pues hace que realmente pues empujemos hacia ese crecimiento, hacia ese acompañamiento con inversión tecnológica y con inversión en la comunicación entre las personas, que es lo que permita que, bueno, pues que mientras dure esta situación, pues todos estemos lo más seguros posible trabajando, si es posible, ¿no? Desde nuestras casas. Fenomenal. Gracias, Sandra. María, no paramos de hablar de gente, de personas, pero ¿habéis notado un cambio en los perfiles? ¿Es otro tipo de personas? ¿Son todas reconvertibles a este nuevo mundo? Y sobre todo, ¿es algo que está aquí para quedarse o cómo lo veis? ¿Qué habéis notado? A ver, nuestros clientes realmente a nivel general, te hablo en Contact Center, nos siguen solicitando los mismos perfiles. Sí que es cierto que nosotros en Triangle hemos incorporado algunas competencias que entendemos que ahora más que nunca cobran importancia, como la flexibilidad, la capacidad del trabajo en red, esa adaptación al cambio, ¿no? que veníamos hablando durante toda esta reunión. ¿Qué es lo que ocurre? Que también es cierto que tenemos que intentar elevar un poquito bueno, competencias con las que ya se trabajaban habitualmente, como pueda ser la iniciativa, la proactividad, la tolerancia a la frustración. Tened en cuenta una cosa, a mí me consta que la gran mayoría de empresas están trabajando y están trabajando muy duro, en que efectivamente, un poco lo que comentaba Sandra, ¿no? y Blanca, que efectivamente el trabajador se sienta cercano, sienta a su empresa cerca, pero no nos olvidemos que están en su casa y que realmente están solos, gente que estaba acostumbrada a, bueno, pues a tener a su coordinador detrás, a poder tener esa relación estrecha con sus compañeros. Entonces, por una parte, las empresas, como bien están haciendo, y ya te digo que me consta en la gran mayoría de empresas de Contact Center, desde Recursos Humanos se está trabajando muchísimo en eso, en darles todas las herramientas para que me sientas cerca, un poco ese panel, ¿no? del que hablaba Sandra.
Pero nosotros, en la parte que nos toca, en la parte de selección, sí que tenemos que testar durante nuestros procesos de selección que efectivamente la persona va a estar preparada para hacer el trabajo en esta modalidad. Y además tenemos que ser capaces de identificar esas áreas de mejora para poder trabajar en ellas durante el periodo de la contratación. También es verdad que se nos ha abierto un mundo de candidatos que antes no teníamos, porque estamos encontrando gente que ahora sí quiere compaginar ese trabajo en contact center con una actividad, con otras actividades no profesionales. Digamos, ¿en qué sentido? En que, como sabéis, la gran mayoría de empresas de contact center dan la oportunidad a los candidatos de realizar una formación previa antes de incorporarse para que el candidato tenga la oportunidad de conocer el producto que va a vender, de conocer qué técnicas de venta va a utilizar, de conocer a los compañeros, conocer el site. Bueno, esas formaciones, en la gran mayoría de los casos, eran en formato presencial, con lo cual había gente que teniendo muchísimo potencial, que teniendo una experiencia anterior, quizá no tenía esa disponibilidad de estar tal día a tal hora en un centro de trabajo, ya sea para la formación o después para trabajar. Bueno, pues hemos empezado a trabajar en ese tipo de candidatos. Los resultados ya os adelanto que son muy buenos. Gente que no podía estar a las 9 de la mañana en un contact center en tal punto de Madrid, pero sí puede estar a las 9 de la mañana en su casa con unas motivaciones tremendas, y realmente nuestros consultores, bueno, sí que estamos dando formación a todos ellos para, de una forma ágil, ser capaces de identificar esas competencias y ese potencial. Y vuelvo un poco a lo que decía Sandra, al final esto es ayuda de todos, de los clientes, de los trabajadores, de los candidatos, de los proveedores, con lo cual, como esto ha venido para quedarse, ante tu pregunta, yo opino que sí. Como esto está funcionando bien y ya no estamos en buca, como decía Blanca, ¿podemos tener un poco de incertidumbre? Sí, pero ya hemos pasado esa parte peor. Ahora lo único que nos queda es, vamos a coger lo mejor, vamos a ver qué candidatos tenemos en el mercado, vamos a ver cómo nos adaptamos a la nueva situación y, sobre todo, poniendo en el centro tanto al cliente, como decía Sandra, como a esos candidatos con los que ahora realmente se está trabajando muy bien. Gracias, María. Yo sigo con mis tremendas dudas sobre el tema de prevención de riesgos laborales. Alfonso, no sé, ¿cómo ves a las empresas? ¿Están motivadas? ¿Son conscientes del teletrabajo? ¿El teletrabajo tiene que cumplir también prevención de riesgos laborales? ¿La nueva normativa está ayudando a esto? ¿Cómo pueden auditar a distancia? ¿Cómo pueden saber lo que está pasando en las casas? Pues esa es una buena pregunta, ¿no? Quizá las representantes de las empresas que están con nosotros te podrán decir si lo han pensado suficientemente o no, ¿no? Tengo algún cliente que ha abandonado, ha quemado las naves, desalquilando algunos espacios de oficina sin haber todavía desarrollado esta parte, lo cual es un poco peligroso, ¿no? Yo creo que es un tema que todavía se está analizando por parte de muchas empresas, ¿no? Otras probablemente ya lo han tenido desde el primer momento en cuenta, pero lo cierto y verdad es que todo lo que hace referencia a los equipos que hay que proporcionar a los trabajadores, pues todavía hay mucho que hacer. Muchísimas empresas todavía no saben lo que les van a dar, lo que no les van a dar, si se lo piden, cómo van a reaccionar, qué logística se va a seguir para el tema de proporcionar equipos, ¿no? El tema de formalizar las evaluaciones de riesgos, pues creo sinceramente que estamos todavía con el autochequeo que se puede haber hecho en el momento COVID, pero que ahora mismo pues no se le ha dado formato ni los procesos se han, digamos, formalizado en las empresas para hacer este tipo de evaluaciones en remoto. Todavía no tenemos mucha experiencia de investigación de accidentes de trabajo, pero es algo que con el tiempo se va a ir produciendo y eso también va a generar una dificultad adicional, porque algo que no hemos mencionado antes es que sin permiso del trabajador no se puede acceder a su domicilio y por lo tanto pues habrá que fiarse de lo que dice el trabajador, ¿no? Y eso pues es lo de siempre. El que era bueno en la oficina va a seguir siendo bueno en su casa y el que era regu en la oficina pues va a seguir siendo regu en su casa. La diferencia es que ahora pues la posibilidad que tienes de conocer el entorno es infinitamente menor, ¿no? Y bueno, por tanto estás más a expensas de la buena voluntad de todas las partes, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿las empresas tienen esto resuelto? Mi experiencia, no lo tienen resuelto. Están en fase de resolverlo. Hay situaciones en las que estamos viendo que la gente lo que está diciendo es pues que vuelvan. Que vuelvan y cuando ya hayan vuelto, pues ya definimos en qué condiciones se vuelven a ir. ¿Por qué? Porque sí que es
restrictivo el esquema de prevención de riesgos laborales si no hay una definición clara y si no hay unas herramientas de apoyo como las que habéis mencionado algunos, ¿no? Sobre todo los temas ergonómicos y psicosociales, para que la gente bueno, pues esté adaptada al nuevo entorno que le toca, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un tema que tiene un enfoque profesional importante, sobre todo para que no nos genere inconvenientes a medio y largo plazo. Ahora mismo puede valer todo. Si no hay accidentes, todo vale, pero eso ha pasado siempre. El problema lo vamos a tener el día en que haya, o que bien los representantes de los trabajadores encuentren en este campo pues un elemento de defensa de sus intereses. Por lo tanto, ya no los tengo en la oficina, pero ahora los tengo en su casa, pues la batalla la voy a dar con la parte del domicilio, ¿no? Claro. Muchas gracias. Ya sigo con bastantes dudas, ¿eh? Bueno, si alguien tiene dudas sobre cualquiera de las cosas que estamos hablando, por favor nos pedís, como la mayoría sois asociados, tenéis nuestro contacto, nos pedís el contacto de Alfonso, de Sandra, de Ana, de Blanca, de María, y encantados de facilitarlo. Ana, nos preguntan, has hablado sobre la reversibilidad, creo que es un tema que has contado y has profundizado bastante, pero tenemos una pregunta en la que nos preguntan sobre plazos y sobre todo sobre a qué norma recurrir para tener claro el tema de los plazos de la reversibilidad. Bueno, el Real Decreto, lo comentaba cuando hacía la presentación, no establece plazos de reversibilidad ninguno. Dice que el contrato de trabajo a distancia debe de prever cuál es el preaviso para esos plazos de reversibilidad, pero no se establecen. Y yo decía que incluso pueden ser distintos esos plazos para trabajador y para empresa. Parece que la ley está pensando por el contenido de la misma en plazos cortos, ¿no? Es decir, yo he decidido trabajar a distancia desde una situación de trabajo presencial y no me adapto, por ejemplo. O no estoy bien, o no me siento cómodo y por lo tanto quiero volver a un régimen de presencialidad y por lo tanto debe de poder hacerlo con unos plazos cortos, digamos, relativamente cortos, por lo que yo estoy viendo, pues plazos aproximadamente de un mes, ¿no? 15 días, un mes aproximadamente. Lo que pasa es que es verdad, pues que lo que decía también y lo comentaba Alfonso, en que hay empresas que han dejado sus locales, sus instalaciones, sus oficinas y por lo tanto pueden requerir que los plazos de reversibilidad sean más amplios. Más amplios estoy hablando incluso de plazos de un año, ¿no? Es decir, oye, es que no puedes volver porque es que no tengo espacio para ti, porque yo me he adaptado a una forma de organización que ha sido la situación de teletrabajo. Bueno, no dicen, guarda silencio la ley y parece permitir casi cualquier cosa, digamos, que no desvirtúe la norma, es decir, que no lo haga imposible, decir, oye, yo quiero volver al trabajo presencial y le digo, pues dentro de 4 años ya veremos si puedo adaptarme. Eso no sería un fraude a la ley, yo creo que no cabe, pero fuera de eso, pues cabe cualquier cosa porque la norma no lo establece. Y quien lo regula el plazo de reversibilidad es la propia norma, el propio Real Decreto 28 del 2020. Pues muchas gracias a todos, nos hemos pasado de tiempo, pido perdón a los asistentes, pero yo es que creo que ha sido tan interesante que me ha sido imposible cortaros. Agradeceros a todos bueno, vuestras aportaciones, como siempre dentro de la asociación, tan directas, tan cercanas y comprometidas con ayudar a los demás. Os doy nuevamente las gracias a Alfonso, María, Blanca, Ana y Sandra y a todos los que habéis estado asistiendo y preguntando y quedo a vuestra disposición para ampliar lo que podáis necesitar, transmitírselo a los ponentes y seguro que pronto montamos otro evento sobre teletrabajo, recursos humanos o algo parecido. De entrada, adelantaros que estamos ya montando un think tank sobre ventas, sobre la nueva forma de vender, que ya os contaremos a través de la asociación a todos, será para diciembre. Muchas gracias de nuevo y nada, un abrazo a todos, que tengáis buen teletrabajo. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias.